Un niño en el cuarto, quinto piso, un balcón, es lo mismo Lo que mismo. chocar a 50 kilómetros por hora, que es algo que uno hace todos los días. Y yo creo que lo que primero piensa todo el mundo es que a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, no es algo tan frecuente, pero los accidentes pasan a 8 kilómetros la redonda a tu casa. En Sí. general es en el trayecto. Si vamos a las cifras, el 2025 se murieron 31 niños pasajeros, de los cuales el 90% va sin silla de auto y de ese 90%, el 90% también están mal instalados. Aunque yo vaya a comprar pan a la esquina, tenemos que ir amarrados. En Chile, usar bien la silla del auto previene hasta un 80% de las lesiones y muertes en accidentes, pero solo un tercio está utilizando los sistemas de retención infantil. Para hablar de esto, invité a la doctora Luz María Grez, que es experta en sistemas de retención infantil. Hola, soy la doctora Marina Gainza Lain, neuróloga infantil, investigadora, mamá de gemelos y fundadora del primer diplomado en el mundo en medicina al estilo de vida infantil. Te ayudo a sembrar salud en la infancia, un hábito a la vez, para niños más sanos y felices. Te invito a aprender juntos en Sembrando Salud. Bienvenida, Luz. Ay, gracias Marina por la invitación, un tema que me encanta. Sí, así lo sé. Sí. Bienvenida. Mira, cuéntanos un poco por qué nació tu interés sobre los sistemas de retención infantil, cómo te fuiste especializando en este tema que es súper poco frecuente en la pediatría. Poco frecuente. La verdad es que después de que fui mamá y tuve hijos, me di cuenta que no entendía o no sabía mucho. Y cuando estaba en el hospital en el Tisné, tuve la suerte de escuchar una charla que hizo el doctor Sergio Renditz, que es el experto en Chile, y lo contacté. Le escribí, le dije, hola, ¿sabes qué? Estoy trabajando en un aneo, me interesa el tema, no sé mucho. Y justo hicieron un curso con la CONACET, que trajeron a Safe Kids Worldwide la certificación y me invitaron a participar y a formar a ser técnico. Sí, Y como que se me abrió un mundo. sí. Me acuerdo que mi marido me decía, ¿cómo hay a estar 4 días para aprender a instalar sillas de auto? Y yo creo que fueron incluso pocos, porque es súper amplio, son muchos conceptos que hay que manejar. Y en Chile tenemos una matriz súper compleja, porque tenemos muchos tipos de autos, tenemos 3 normativas, entonces, más los autos que no están todos como certificados por una misma línea, es difícil hacer este puzzle y que encaje. Sí. A mí también me pasó como mamá que Sí. llegué, ¿cierto?, a tener que buscar la silla del auto y había un lenguaje, un montón de términos. Para mí era como chino al principio y tuve que leer un montón y buscar Que uno lee el información. manual y no Es entiende, y súper eso a veces les difícil. pasa a los papás, y Sí. después de que uno hace la asesoría o la revisión y uno le explica, les digo, ahora léete el manual de nuevo Sí, y vas a total. entender. Sí. Y claro, y el manual viene con la silla que ya compraste, pero antes de comprar como que tampoco sabes mucho de qué se Me tratan los pasó en distintos una términos. asesoría que ya habían llegado con la silla comprada y la pusieron en el auto y no les cabía. Y Exacto. eso pasa mucho. Sí, sí, y yo que tenía que poner 2 sillas, Sí. tenía que calcular también y que el tamaño y todo, porque era como 2 de una, Sí, y pues, sí, no es era fácil. difícil. ¿Y por qué un tema que salva tantas vidas no está siendo tan conversado? Eso es algo que yo me lo pregunto todos Sí. los días. No sabemos por qué no es tema. Yo creo que, a ver, uno anda en auto todos los días, en general, varias veces al día, trayectos cortos, y yo creo que lo que primero piensa todo el mundo es que a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, no es algo tan frecuente, o lo piensan solo para viajes largos o carretera, ahí como que todos se espantan y buscan una silla de auto. Pero los accidentes pasan a 8 kilómetros la redonda a tu casa. En general es en el trayecto. Sí. Hemos tratado de que sea noticia, pero no, las noticias son cuando uno ve a un niño fuera de un balcón, que es terrible. Sí, Pero un niño en el cuarto, quinto piso, un balcón, es lo mismo lo que mismo. chocar a 50 kilómetros por hora, Exacto. que es algo que uno hace todos los días. Entonces, y yo creo que hay otra patita, cuando ya los niños están un poco más grandes, que como que no lo quieren ver, porque significa a veces cambiar el auto, no poder hacer turnos en el colegio, o ya qué importa, si la ley dice hasta los 9 años, ya zafamos. Pero no es solo por un tema de edad. Claro. En el fondo hay que pensar que el cinturón está diseñado para los adultos. Entonces, es complejo de por qué no se quiere tocar este tema. Y hay como una percepción de riesgo menor quizás también como de lo que implica, Completamente, como completamente no hay percepción de riesgo, porque yo creo por esto como rutinario, porque sí, Sí. obviamente si uno ve a un niño por un balcón, es algo que visualmente te Sí. va a llamar la atención. Pero a mí me ha pasado que estos últimos años sobre todo, y de hecho me pasó hace 2 días atrás, que vi un niño salido por la ventana. Sí. Y nadie le toca la bocina a esa mamá, tampoco uno le va a ir a decir algo. Y después vi que tenía el cinturón. Y de haber sido un niñito de 4 años que estaba saliendo por la ventana, de haber estado en el alzador. Pero claro, pues ahí está, y uno dice, pucha, ya esa mamá está manejando. Quizá uno lo empieza como a justificar porque te siente identificado. Pero si vamos a las cifras, el 2025 se murieron 31 niños pasajeros, Sí. de los cuales
el 90% va sin silla de auto y Mm. de ese 90%, el 90% también están mal instalados. Sí. Y a lo que va este año ya van 9 niños pasajeros fallecidos. Mm. Entonces, em, cuando pusieron la vacuna del sincicial, bueno, el Ujú. anticuerpo, fue porque se murieron 23 niños, Sí. o 13, perdón, ¿no? Pero en el fondo se murieron Ujú. los mismos niños que se mueren, y Mm. al tiro vacuna, Mm. etcétera. Acá todos los años mueren niños y no es tema. Y Totalmente. yo creo que para los de salud también pasa que uno no está muy informado, o es un tema que uno Mm. sabe que tienen que usar silla de auto, pero quizás si te van a hacer la pregunta más compleja no la sabes responder, Mm. entonces No tampoco lo yo creo que los mencionas. pediatras estamos súper al debe en este tema. Totalmente. Em, Siento que, claro, si es que uno se siente quizás sin el conocimiento para asesorar, evitas quizás Exacto. preguntarlo o no lo mencionas tanto. Em, en medicina nos esforzamos enormemente por tratamientos complejos, por, no sé, por un niño que está en la UCI, ¿cierto? Con alguna enfermedad rara. Hacemos investigaciones científicas enormes para poder salvar a un niño entre muchos, ¿cierto? Por distintas enfermedades. Pero después tenemos que al final ese niño se va de la UCI y puede morir en un accidente porque está sin Exactamente. silla. Como que el esfuerzo es como desproporcionado, quizás, ¿cierto? En cuanto a la prevención de morbimortalidad. Y lo que tiene una prevención, las sillas de auto, como tú dijiste al principio, previenen hasta el 80% de Mm. lesiones y mortalidad bien usadas. Y al final, de repente dicen, muchos dicen, no, es que son caras. Sí, efectivamente hay sillas súper caras. Mm. Pero hay sillas en el mercado que cuestan entre 60 y 80 mil pesos, Mm. que si esa silla está bien instalada y bien usada en el niño como con las características para esa silla, va a prevenir igual la mortalidad. Entonces, Claro. como que yo creo que hay que sacarse el concepto que todas las sillas son caras, Mm. sí, pero en Chile hoy día tenemos un porcentaje de uso, un 35% del sistema de retención infantil es tan bajo que aquí no va a, váyanse a buscar la silla más cara. Mm. Por favor, usemos sillas de auto. Mm. Y después, cuando ya estemos con ese porcentaje alto, empecemos a buscar la mejor silla. Ujú. Pero al final la mejor silla es la que se adapta al niño, a la familia. Claro, claro. Oye, ¿y qué son las cosas como más básicas que uno tiene que saber sobre el sistema de retención infantil? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué se ha investigado, cierto, en cómo esta ayuda? Em, yo creo que acá lo más importante es como los pasos de la instalación. Ujú. O sea, primero siempre elegir una silla que se adecue al peso, a la talla y al desarrollo de ese niño. Ujú. Como les contaba antes, de este niño de 4 años, probablemente no tiene su desarrollo para él estar en un viaje, aunque sea de 5 minutos, sentado todo el rato, recto, con el cinturón que le acomode. Claro. Entonces, quizás ese niño tiene que ir o en un alzador con respaldo o en una butaca con cinturón de seguridad que lo mantenga. Ujú. Entonces, primero elijamos la silla adecuada. Ujú. Después, en la instalación, que acá yo creo que uno ve los errores más frecuentes. Ujú. Las sillas no son fáciles de instalar todas. Va a depender mucho también del cinturón, del tipo de cinturón que tenga tu auto, de los tipos de anclaje, si tiene el famoso ISOFIX o no, para que quede bien sujeta, que quede instalada en el asiento correcto. Ujú. Siempre el más seguro es el del medio, por una cosa de estadística. Acá los estudios han demostrado que la mayoría de los choques son frontales y los autos están hechos para deformarse hacia adentro, por eso es el asiento más seguro. Mm. Pero no todos los autos tú lo puedes instalar al medio. Exacto, no todos tienen el ISOFIX en el O medio. no todos tienen cinturón de 3 puntas, por Claro, ejemplo. sí. Si una silla es de Estados Unidos, sí lo puedes instalar con un cinturón solo de cadera. Ujú. Oye, un paréntesis. em, ¿Qué es el ISOFIX y qué es el sistema Latch? También como Perfecto. para los que quizás no conocen Ya. el término. Los autos traen un sistema de anclaje inferior que se Ujú. llama, que Ujú. está señalado por el monito del ISOFIX, pero en verdad son unas barras donde tú puedes anclar el Silla. ISOFIX o latch del Ujú. auto, la Ujú. silla del auto. Es ISOFIX y como un latch, ganchito. sí, Sí. Ujú. ISOFIX y latch son los mismos, son los ganchos que van a ir al Ujú. anclaje. El ISOFIX es como el término europeo porque son unas barras fijas Ujú. metálicas y el latch es como más flexible y en algunos tú tienes que como ajustarlo y es de la normativa de Estados Unidos. Sí, pero es Entonces, como lo mismo, solo es lo mismo. que tienen Uno es el distintos anclaje términos. del auto y otro Ujú. es cómo yo la silla la anclo a Ujú. este sistema. Perfecto, súper. Ya, genial. Y entonces, claro, la silla siempre idealmente tiene que ir anclada, ¿cierto? A estos Sí. fierritos. Y a veces, si es que eso se puede en el asiento del medio, genial. Si no, tiene que ser en los de los lados. En los Ujú. lados y tener ojo porque como al principio van a ir a contramarcha, muchas veces las sillas son grandes Ujú. y topan con el asiento. Claro.
Entonces bloquean un poco el asiento del copiloto o, en tu caso que son gemelos, hay que buscar sillas porque no podéis bloquear el del piloto. Sí. Entonces, la mayoría de las sillas tiene que quedar un espacio porque también un error frecuente es que traten de el asiento del copiloto o del piloto lo ponen bien hacia atrás para que la silla quede más firme todavía. Y eso en los manuales dicen que no se recomienda. Por lo menos te tiene que pasar una mano. Porque se tiene que poder mover. Porque acá, claro, acá viene un poco la física en el momento porque todos estos dispositivos en el fondo pues no son sillas, por eso se llaman sistema de retención infantil, pero cuando uno habla de nadie entiende mucho. Son dispositivos que están hechos para actuar en 200 milisegundos de oportunidad, que es la transferencia de energía en un choque, en el fondo. Y ahí lo que tú quieres hacer es que ojalá llegue la menor energía al niño. Y para eso, si tú vas a 50 kilómetros por hora y bajas de 1 a 0, toda esa energía la va a absorber el cuerpo. En cambio, si hay un poquito de movimiento en la silla, lo justo que es lo que te dice cuando quedan con Isofix bien y todo, esa silla va a absorber esa energía, por lo tanto vamos a transferir menos energía y hay menos lesiones, menos gravedad. Perfecto. Súper. ¿Y por qué es tan importante la contramarcha? La contramarcha es súper importante. ¿Por qué? Porque los niños todavía no tienen buen control cefálico, sobre todo los menores. La cabeza es proporcionalmente más grande al resto del cuerpo. No hay un buen control y si van mirando hacia adelante y hay un choque, hay mucho mayor probabilidad de tener lesiones en todo lo que es columna, cuello, columna cervical, cabeza, etc. Por eso se recomienda la contramarcha. Y no hay, porque acá todos dicen ¿hasta cuándo? Ya, los famosos 4 años. Sí. Vamos de nuevo como un poco a la evidencia, ¿ya? La contramarcha, lo que dice la Academia Americana de Pediatría y en el fondo es la mejor práctica es que todas las sillas se usen hasta el peso máximo indicado por la silla. La mayoría de las sillas yo te diría que la contramarcha es hasta aproximadamente los 18 kilos, que eso en algunos niños de los 4 años, otros de los 3, incluso algunos puede ser los 5. Sí. Entonces más que una edad hay que ir al peso, ¿ya? Y lo que sí, y acá también como Sociedad Chilena de Pediatría lo reforzamos y nos adherimos a los gringos, es que nunca darlos vueltas antes de los 2 años de vida, ¿ya? Hay veces que hay sillas que tienen contramarcha hasta los 13 kilos y el manual dice que ahí hay que darlo vuelta. Bueno, hay que darlo vuelta porque en el fondo yo tengo que usar esa silla como me lo dice el manual. Pero si tiene menor de 2 años, yo ahí les recomiendo que cambien de silla. Perfecto. Súper. Entonces al final, al estar a contramarcha, ¿cierto? Mirando hacia atrás del auto el bebé o el niño, cuando choca, su cabecita se apoya contra el asiento en vez de tener el efecto latigazo. Y toda esa como coraza de los huevitos, la silla, absorbe también toda esa energía. Entonces también funciona por ese lado. Súper. Y claro, y mucha gente de repente, porque los niños al ir a contramarcha a veces o que se aburren o no ven tanto o qué sé yo, entonces dan las ganas de dar las Darlo vueltas, vuelta, pero no. ahí puede Y pasar otro, esto del latigazo. las piernas. Les estresa mucho a los papás Sí. esto que las piernas queden volando. Sí. En todos los reportes de accidente, las lesiones en las piernas, cuando hay, no son tan graves. O en el fondo es mejor tener una lesión en la pierna que morir. Sí. Pero no, los niños aparte uno los ve, son de goma prácticamente, saben qué hacer con las piernas. Entonces, que las piernas salgan hacia afuera de la silla no importa. También que se marean. Muchas veces cuando uno pone la silla con una buena inclinación, que el arnés esté bien sujeto y bien instalada, disminuye el mareo. Los niños a veces se marean porque la silla no está inclinada lo suficiente y todo. Y si no, yo también, si es que está la oportunidad de que un adulto se vaya atrás con cinturón de seguridad, porque todos tienen que ir con cinturón atrás, también ayuda a que mantengan la contramarcha más tiempo. Sí, totalmente. Hoy me encanta porque, bueno, todas estas cosas tú las enseñas en la clase Sí. del diplomado de medicina estilo de vida infantil y nos hacen un taller y todo como con los detalles, pero siento que es demasiado útil para los papás también que están escuchando, así que me Sí. encanta. Oye, y el tema de la inclinación, ¿cómo se va viendo? Porque, bueno, viene en el manual y todo, pero más o menos, ¿cómo se va En decidiendo eso? general, los primeros 3-4 meses de vida se recomienda una inclinación entre 30 y 40 grados, sobre todo porque ahí hay menor control cefálico y lo que uno quiere prevenir es la asfixia postural, que se les vaya la Más cabeza, apoyaditos sí, hacia atrás. van más inclinados hacia atrás, Ajá. porque si no la cabeza se cae hacia adelante y bloquea la vía aérea y esas son las asfixias. Perfecto. Y después va un poco por comodidad, pero igual todas las sillas tienen como 3 posiciones según edad y según si van a contramarcha o a favor de marcha. Hay niños que les gusta ir más sentados o a veces uno los va a acostar porque justo tocó la hora de la siesta. Perfecto. Entonces se van levantando un se van poquito más cuando levantando. crecen. Sí. Y en relación a lo que mencionaste de la asfixia, ¿qué tan cierto es cierto que si es que el niño, no sé, pues se queda dormido en la silla o si es que se usa por mucho tiempo puede tener riesgos? ¿En qué edad realmente eso es como peligroso? Cuéntanos Me un poco encanta más. esa pregunta también. En los tiempos de viaje,
Porque una vez vi una revista española que creo que tenía una tabla que el día 1 decía 5 minutos, el día 2 10 minutos, y la verdad es que eso no tiene mucha evidencia. Lo que la Academia Americana de Pediatría recomienda son tiempos de viaje máximo de 2 horas de largo en guaguas menores de 4 meses. Perfecto. Que igual yo siempre digo, si tú viajas con un bebé de 3 meses, Igual no. vaya a parar a dar leche Exactamente. y algo. Sí. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, que vaya bien la inclinación para que no se caiga la cabeza. Perfecto. Que alguien ojalá vaya mirando a ese niño. Si va rosado, va respirando bien, va tranquilo, está todo bien. Entonces podemos seguir. Y lo otro, que programen los viajes. Que sepan dónde hay bombas de benzina o estaciones de servicio donde uno pueda parar. Porque a veces los papás paran desesperados en la mitad de la carretera y ahí el accidentado puede ser el papá también. Claro. Y si el guagua está llorando, que es lo más desesperante, Sí. se los digo por experiencia propia, Sí. está respirando. Entonces, busquen una parada en vez de parar, porque si no, a veces por la desesperación podemos hacer accidentes. Y eso principalmente yo diría que hasta los 3, 4 meses, 5, cuando hay un buen control cefálico. Ya después no es tanto tema. El tema es que muchas veces sacan a los niños del auto en el huevito Sí. y los dejan en la casa durmiendo. Sí. Y no están hechos, porque hay muchas veces con el coche puede que la inclinación no sea la correcta, pase el tiempo, en el fondo el arnés igual te restringe el movimiento del tórax, y los reportes y los estudios que yo he leído de afuera de la mortalidad por niños en huevo, la mayoría son porque los usaron fuera del auto. Entonces volvemos a repetir, no son sillas, son sistemas, dispositivos hechos para ir en los viajes y en los trayectos. Perfecto. Y en niños más grandes, ya, eso es como la ventana, ¿cierto? Cuando son chiquititos, que Sí. el tema del cuello es como no tienen tanta fuerza, etcétera. Cuando ya son más grandes, si el niño se queda dormido en el auto, por ejemplo, Y que se es le típico, cae la porque, cabeza, porque es como que les de encanta hecho, dormirse. uno ve que venden unos cintillos para la Ajá. cabeza, ya eso no se Sí. recomienda, porque en el fondo, en el momento de un choque, eso te puede generar más lesiones. Claro. Los niños se van a ir adaptando y acomodando. Uno le va a volver la cabeza para atrás y se va a volver a caer. Insisto, si uno ve que ese niño está respirando rosado y tranquilo, no pasa nada. Perfecto. Y a veces sí pasa cuando ya están mirando hacia adelante y van muy sentados. Entonces hay sillas que todavía Se pueden tienen mover un un poquito. poquito de inclinación para que la cabeza no se les vaya tan para adelante. Súper, perfecto. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que existen en el uso? Porque muchas veces, ¿cierto? Y de las estadísticas también vemos que las familias que sí los usan, El muchas veces 90% el 90% no uno la ve está un usando bien. error. Sí. Sí, ¿Qué son los yo errores más diría que el frecuentes? error de los más frecuentes por lejos es el arnés suelto. Uno ve el arnés suelto y acá existe la técnica del pellizco, que es en el fondo yo aprieto y tiro el arnés hasta que yo haga así y no pueda tomar tela como a nivel Súper. del hombro. Y ahí a veces hay que como tirar un Sí, poco también de las de piernas, abajo, ¿cierto? porque uno si acá no queda firme y sí. acá hay todo un Oh, sobrante. sí. El arnés torcido, porque a que no le ha pasado, si Sí. meter a un niño y sacar a un niño a la silla nunca es tan fácil. Sí. Y sabemos que complica, entonces después quedan todos torcidos los arnés y ahí en el fondo no va a poder hacer la fuerza de una forma correcta. Perfecto. Otro típico es cuando existe el broche de pecho, está a nivel de abdomen, que eso también es grave porque te puede lesionar el abdomen, tiene que quedar siempre a nivel de la axila. Súper. También me ha tocado muchas veces ver niños con sillas instaladas que tienen el cinturón y el Isofix usados al mismo tiempo. Sí. Y eso tampoco se recomienda, a no ser, me ha tocado ver un manual de una silla que recomendaba usar los dos juntos. Normalmente es primero Isofix y después cuando ya es suficiente edad, cambian Usarlo al con cinturón. Ujú. Y ojalá que esa silla tenga un sistema de bloquear el cinturón, porque la mayoría de los Perfecto. cinturones acá en Chile tienen un bloqueo que se llama de emergencia, que en el fondo se bloquean cuando yo freno fuerte, y si no, va a bailar esa silla. Claro. ¿Qué otro error es frecuente? Seguir usando las sillas a pesos que no son, no sé, pues seguir usando el Isofix o el LAT y tienen un peso máximo de uso hasta los 16 kilos y el niño de 20 kilos, por ejemplo. Perfecto. Y pasarse muy rápido de etapa. No, si ya está grande, total, ya va al colegio, le voy a poner un alzador. Y quizás ese niño todavía no estaba preparado, quizás es más flaco o pesa menos. En el fondo, usen la silla hasta el peso máximo que lo indique, no se apuren en cambiar de silla. A mí me pasaba en el colegio mis niños que los iba a buscar y a veces los amigos se subían, miraban el auto y decían que yo no uso silla y yo soy grande. Le dije que esto no es una silla le dije, esto es seguridad. Aquí nadie viene por grande o no grande, acá todos van amarrados. Y cuando uno le explica un poco a los niños, lo entienden y ya dejan de verlo como algo más de guau. Claro, súper. Y conversamos, ¿cierto?, de los tiempos de la contramarcha.
¿Cuáles son como los tiempos del alzador y también del tema del cinturón? Obviamente depende, Sí. ¿cierto? Un poco de cada silla, pero en general las El reglas básicas. alzador en general no se recomienda pasarlo antes de los 5 años, Ya. porque necesitamos que el niño entienda que tiene que estar sentado, porque como les explicaba que el cinturón está hecho para los adultos, lo que hace el alzador es que alza para que el cinturón pase por los lugares correctos, que es el hombro y la cadera. En el fondo, siempre estamos pensando que el arnés, que el cinturón se ponga en los puntos óseos más fuertes, cosa que si vamos a chocar o tener una lesión, ese sea el punto de apoyo. Súper. También fijarse porque existen los alzadores que tienen respaldo Ujú. y los sin respaldo. Sí. Si es sin respaldo, el auto tiene que tener el apoyacabeza, que a veces uno se lo saca, encuentra Mm. incómodo, pero el apoyacabeza para los adultos también es muy importante. Ujú. Em, Eso en general para el alzador. Y el cinturón de seguridad, si bien la ley acá en Chile es hasta los 9 años usar sistemas de retención infantil, pero eso nosotros tenemos que hacer la mejor práctica y es el cinturón de seguridad está hecho para más o menos niños que miden entre 1,45 m, 1,50 m, ¿ya? Sí. Va variando y hay que responder 5 preguntas. El niño es capaz de sentarse y quedar en el fondo con la espalda recta apoyada completamente en el asiento, que la rodilla sobresalga del asiento y el pie quede apoyado plano. Perfecto. Em, el cinturón de hombro pasa por el hombro y no por el cuello, y el de cadera por las caderas. Perfecto. Y una pregunta muy importante es que el niño logra mantener esta posición durante todo el viaje. Si decimos sí a todas las preguntas, ya puede usar cinturón. Y ahí va a depender mucho del auto. Yo tengo un niño de 10 años que en el auto de mi marido ya puede usar cinturón, pero en mi auto no puede usarlo porque está más arriba. Entonces van al sabor. Y Perfecto. eso ya se entiende en el fondo. Sí, sí, genial, qué buen ejemplo. Oye, y cuando ya ponemos al niño, ¿cierto? Va en la silla, a veces, no sé, estamos yendo a un lugar y estamos todos súper abrigados. ¿Qué pasa con el tema de la parca? ¿Qué se recomienda en esas Súper. situaciones? Ya, ahí cuando hay frío, que sobre todo ahora que estamos en invierno, subir a los niños con sobreabrigo no se recomienda porque cuando yo voy a instalar el arnés y lo dejo súper apretado, no tomo tela, yo le saco la parca, pongo ese niño y me va a quedar así un espacio nuevo Ujú. suelto. Hay como un espacio muerto, por Sí. decirlo, que da esta falsa sensación de que está apretado, pero el niño puede salir volando igual. Sí. Entonces, lo que yo les digo es que pónganlo con ropa más delgada y pónganlo un chal, lo abrochan, le ponen el arnés, lo ponen bien sujeto y lo tapan por encima. Perfecto. Y en las embarazadas, porque también, ¿cierto? Uno está leyendo sobre silla y todo muchas veces durante el Sí. embarazo. También hay algunas recomendaciones con el En tema del general, claro, cinturón y tiene que ir todo. como abajo de la guata para que quede. Y sí, y también, ojo, cuando uno maneja, también cuando te empieza a llegar el manubrio, o Muy sea, de llega cerca. cuando uno tiene guatas grandes, a veces ya Sí, no puede yo seguir estaba, pero. manejando mucho. Entonces, Sí, es un tema complejo porque el cinturón tampoco está pensado en las embarazadas. sí, sí, totalmente. Perfecto. ¿Y qué sientes que falta para que esto se empiece a conversar más, que sea algo, quizás una pregunta más rutinaria también Me en encantaría pediatría? que me preguntaran más, oye, ayúdame, revísame la silla, Mm. incluso los amigos, Sí. familia, los pacientes también ya lo hacen. Yo cuando alcanzo en controles sanos a veces revisamos o tengo horas específicas para revisar sillas de auto. Creo que faltan programas. Hoy día existe solo el Revisa tu silla de la CONACET, que es excelente, Sí. pero queda súper corto. Falta hablar más del tema, de que no nos dé como yo creo que todo el mundo dice, total, si voy al lado, voy al colegio nomás, no importa, los tengo que llevar al cumpleaños, a mí no me va a pasar. Sí, pues sí te va a pasar, o ¿por qué exponerte de más? Si uno no se le ocurre pasarle una cerveza a una guagua, pero hay cosas que tenemos tan en la retina, porque nosotros anduvimos sin silla, nuestros Mm. papás, Sobrevivimos. eso sobrevivimos, pero los autos eran distintos, las carreteras eran de una pista, o sea, no andaba ya a las velocidades de hoy día. Sí. Yo creo que tomemos más conciencia de que aunque yo vaya a comprar pan a la esquina, tenemos que ir amarrados. Y también los adultos tomemos conciencia de que cuando vamos en el asiento de atrás, también usemos cinturón de Súper seguridad. importante. Yo creo que cuando yo me pongo cinturón atrás, como que la gente igual te queda mirando Sí. y normalicemos que todos nos tenemos. La física no aplica solo para los niños, la física aplica incluso para la mochila que dejaste suelta en el auto, también es un proyectil. Entonces, yo creo que falta hablarlo y a los pediatras y personal de salud, no solo los pediatras, todos los de salud, yo creo que tiene que estar en la prevención de nosotros en la retina. Por último, preguntar. Y si no saben, deriven. Sí. Está la CONACET,
Está el doctor Sergio Rendich, que también revisa silla. Ujú. Estamos nosotros en Casa Pediatra, que tenemos técnico. Ujú. Existe en su silla, que lo ha hecho súper bien. Sí. Está mamá con silla también. Existen otras personas que los pueden ayudar. Cuando compré la silla venía con una asesoría, eso me encantó, como Buenísimo. que Sí, la tienda Mini súper, Nuts también sí, se me olvidó ahí, mencionarla, y Infanti también tiene técnicos, están formando. sí. Eso también es bueno, que las tiendas en el fondo estén capacitando a su personal. Sí, lo encontré demasiado útil Sí, porque tuvimos como, y yo que lo había comprado a Valdivia, que no estaba como en el mismo lugar, tuve una videollamada donde revisaron cómo la perfecto. instalaba y me enseñaron y eso lo encontré muy Muy útil y recomendable. claro, y estaba como, no sé, al mismo precio en otras tiendas, pero esta venía con la asesoría y O sea, elegí por lo mismo. completamente, Sí, sí. No, sí, de muy todas genial. maneras. Ojalá Sí, existan más lugares donde uno estoy pueda empezando ir así. a revisar sillas. Sí. ¿Y qué dirías tú que es como ya una familia que quizás ya tiene su silla o que está pensando en comprarla? ¿Qué es como lo más importante que tienen que fijarse, revisar? Lo más importante es fijarse para quién es esa silla, ver el peso, la talla, cómo es ese niño, y también ver las características del auto que Ujú, quepa y de la familia, porque a veces también uno dice, ya son 3 niños, a ver cómo lo voy a hacer, a quién voy a ujú. poner al medio. Entonces, mirar un poco más integral que solo ir a comprar la silla porque es buena y está en oferta, Ah, sino sí, que pensarlo un poquito más. súper. Cuando son tres se empieza a complicar el espacio. Se empieza a Sí. complicar. Por suerte hoy día veo cada vez más autos que el asiento al medio ya tiene cinturón de 3 puntas y eso te Ujú, soluciona harto, pero en autos que son angostos a veces no caben tres. sí, ahí como que hay que pensarlo en la compra del auto también. Sí, en la compra del Sí. auto ya, si van a tener más de 3 niños, tienen que tener 2 corridas, Sí. habitualmente. Oye, ¿y cómo se conecta? Bueno, nosotros en la medicina al estilo de vida infantil agregamos cierto, esto de los sistemas de retención infantil, como en la prevención de riesgos en el sexto pilar. ¿Cómo se conecta en general con la medicina del estilo de vida, con la prevención? Como, Yo, por qué es una parte de? yo creo que como pediatras algo que vemos mucho en la consulta o que hacemos en los controles sanos es la prevención. O sea, yo creo que los pediatras tenemos súper incorporadas las vacunas, y yo creo que no debería existir pediatra que no hable de vacunas en los Ujú, controles sanos. Pero así como hablamos de vacuna, también tenemos que hablar de prevención de accidentes. A medida que van creciendo, informar que existen riesgos de toxicidad. claro. Entonces uno a veces les cuenta que existe el CITUC, que es un teléfono donde pueden llamar, poner mallas en las ventanas, en las rejas de las piscinas, Sí. bajar el colchón de la cama a medida que van creciendo. Y otro es el auto. Uno, insisto, uno usa el auto muchas veces en el día. Mm, Y no solo, y aunque no tengan auto, si se van a mover en Uber o en taxi, también uno debería usar. total. Lo que pasa es que, claro, la ley actual, la mayoría, los accidentes son mayoría en autos más particulares, por eso no aplica a las micros y a los taxis. Pero en el fondo el taxi igual es un auto. Mm. Entonces, yo creo que tenemos que incorporarlo dentro del control sano, así como hablamos de alimentación, de sueño. Un pilar importante son las prevenciones de Súper. accidentes. Y en relación a eso, los viajes. Se me ocurre al tiro esa pregunta porque, bueno, por ejemplo, ahora estamos en Santiago y yo soy de Valdivia. Como los abuelos están acá de mis niños, yo al final terminé comprando dos sillas más Obvio. baratas que las tengo acá como para poder movernos al aeropuerto, porque al final viajamos a cada rato, las estamos usando siempre. Pero cuando vamos a otra parte, igual es súper complejo como cuando uno La sale, la logística, sí. logística. O sea, hoy día ¿Qué igual recomiendas ahí? existen algunas empresas que hacen transportes con sillas de Sí. auto, que se preocupan, saben instalarlas bien, Mm, las limpian, etcétera. Pero sí, por eso yo creo que mucha gente también no quiere ver el problema, mm, porque te empieza como uno dice, ya, me voy de viaje, pero ¿cómo lo hago? No tengo la silla, mm, bueno, busco o me consigo. Yo creo que al final vale la pena invertir. O sea, si es que vas a tener que comprar un pasaje más de avión para que vaya la silla arriba o vaya el mm, niño en la silla, o si en Santiago vas a tener que arrendar el auto y arrendar la silla, mm, yo creo que mm, vale de todas maneras la pena mm, invertir, mm. que decir, no importa, total lo llevo en brazo. Sí. No existe. Bien, y publicaste hace Sí. poquito, un libro que es el manual de los bebés, que los bebés no traen. Me encanta el concepto, siento que es muy práctico. Cuéntanos cómo fue la experiencia, de qué se trata, un poquito más Buenísimo. sobre tu Mira, libro. con la Yasna, mi socia, Ujú, amiga, pediatra también, que somos las fundadoras de Casa Pediatra, siempre habíamos tenido esta idea de poder como todas estas preguntas habituales de la consulta, o que los papás te mandan un WhatsApp mm, como un poco desesperado, mm, poder ojalá estar en las casas con ellos explicándole de forma súper sencilla y simple mm, la pediatría los primeros años de vida, porque ujú. todos te dicen, ay, ojalá los niños vinieran con un manual. Sí. Y así es como nació, de hecho, por eso se llama el manual que los bebés nos traen. Nos contactó Planeta, la Dani, nuestra editora,
Y la idea que tenía ella con la idea que teníamos nosotros era la misma. Me encanta. Quisimos hacer un libro que sea súper como claro, fácil de leer, que también sea bien de consulta. Obviamente se lo puedes leer al tiro, pero habla de alimentación, de porteo, de sillas de auto, y que quizás al principio no voy a leer la parte del alzador, Claro. pero cuando me toque lo puedo ir a buscar, Sí. o enfermedades más frecuentes, cuando tienen fiebre, infecciones respiratorias. Entonces, la verdad es que ha sido una tremenda experiencia. Ya están todas las librerías, salió ahora en julio. Estamos súper felices, como Uy, un hijo más. felicidades. Sí, total, qué Así que lindo, sí. muy bonito el libro, que muy recomendado, me encantó y viene súper como explicado, todo con dibujitos, es fácil de leer, está súper, súper bueno. Sí. Genial. Y para terminar, tenemos una sección en el podcast que es la pregunta que en general no te hacen, pero que te encantaría que te hicieran sobre este tema. Me encantaría que mamás con niños de segundo básico en adelante me preguntaran hasta cuándo usar el alzador, qué alzador usar. Yo creo que en los niños chicos está mucho más consciente el tema, pero ya en los más grandes se olvida un poco. Y es súper importante usar bien el alzador y usarlo hasta la edad. En el fondo, que pasen al cinturón con el cinturón bien. Si el cinturón les queda en el cuello, acá están las arterias más importantes del cuerpo, Sí. no es ninguna gracia en el fondo. Sí, totalmente. Seguir recordando, ¿cierto? Que esto es algo que también es importante para niños más grandes. Genial. Completamente. Muchas gracias, No, Lina, por gracias a ti, venir, Marina, por la me invitación. encantó. También. Muchas gracias. Nos vemos. Para terminar, entonces, es súper importante, sistema de retención infantil previene mortalidad, previene lesiones graves y es algo que tenemos que usar desde pequeñitos, pero también no olvidar usarlo cuando ya son más grandes. Tenemos distintos, ¿cierto? Siempre seguir el tema del manual, seguir los pesos, ahí están las recomendaciones y recordar que aunque se vea menos peligroso, no necesariamente lo es un riesgo real que podemos prevenir de forma muy simple. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast y compártelo con alguien que le pueda servir. Y si eres profesional de salud y quieres formarte conmigo, te dejo el link al Diplomado en Medicina al Estilo de Vida Infantil en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Sembrando Salud.